Muy buenas noches, mis amados. Les habla el hermano Juan Francisco Luna de la Iglesia de Cristo de Benecer, León de Judá. Y en esta noche les vamos a hablar, no va a ser una prédica, de hecho yo considero que va a ser algo muy corto. Es más que nada una invitación, ¿sí?, a leer algo que tengo esa inquietud de invitarles a leer unos libros, ¿sí?, que nosotros, bueno, yo les quiero llamar así, los libros adjuntos, ¿sí? Que ese va a ser corto, ¿sí? No lo vamos a embromar con mucho tiempo, ¿sí? Es una invitación a que lea unos libros, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Una serie de libros, la tenemos dividida en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces nosotros ya sabemos, sí, que por ahí en el caso de la cristiandad, ¿verdad?, de lo que son los protestantes, ¿verdad?, o los evangélicos, sí, tenemos nosotros dividida la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y nuestra Biblia consta de 66 libros, ¿sí? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Con lo que es la Biblia católica, normalmente estamos concordando con los 27 del Nuevo Testamento, pero nosotros en el Antiguo Testamento no concordamos con ellos, ¿sí? Porque nosotros nos basamos en lo que es el canon judío, ¿sí? Si alguien conoce, por ejemplo, lo que es la Tanaj, ¿sí?, saben perfectamente bien que el canon judío consta de 24 libros. Y usted me va a decir, bueno, pero pues no que ustedes respetan la Tanaj, sí, nada más que nosotros tenemos esos 24 libros, los tenemos, vamos a decirlo así, distribuidos en 39, pero es el mismo material. Si nosotros tenemos Primera y Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas, ellos nada más tienen uno solo, sí, ellos como que juntan los libros. Por ejemplo, Esdras y Nehemías, para ellos está junto también. No vamos a entrar en esos detalles. Para nosotros lo que es el Antiguo Testamento, sí, nosotros nos vamos con lo que es el canon judío, sí, porque ellos, sí, son la autoridad máxima, sí. El Señor Dios les habló a ellos, sí, y Él les entregó esa colección de libros, y ellos son los únicos versados, ¿verdad?, para poder decir cuáles son los libros del Antiguo Testamento, sí, porque Dios se los dio. Y luego lo que es el testamento del Señor Jesucristo, bueno, pues es a los padres de la iglesia, y ahí están. Pero no vengo yo a hablar de esos libros, ¿verdad?, sino nada más estoy haciendo una especie de preámbulos. ¿Y cuáles son los libros de los que les quiero yo hablar el día de hoy? ¿Sí? No vamos a tocar lo que son los libros que la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos, ¿verdad? Sí, y que ahí los tienen en su Biblia, sino vamos a hablar de dos en especial que probablemente usted haya oído hablar de ellos, sí, y si no, lo invito a que se quede. Va a ser rápida esta plática, no nos vamos a tardar mucho, sí, y ellos son el libro del justo, sí, o el Sefer Hayashar, y el libro de Enoch, o el Sefer Hanok, ¿sí? Entonces de eso precisamente les voy a hablar. Usted me va a decir, bueno, pero esos libros no están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él no lo reconoce la Tanaj, ¿verdad? Sí, ciertamente no lo reconoce la Tanaj, pero sabe que hay cosas bien importantes, ¿sí? Hay cosas, no quiero que se me adelante, hay cosas bien importantes en esos libros que nos ponen a pensar, ¿verdad? Tienen un material increíble, ¿verdad? Y una precisión con la que habla de ciertas cosas que recuerda, ¿verdad? Bueno, que hace correspondencia con la escritura, ¿verdad? Porque hay mucho paralelismo, sí, hay muchas citas paralelas, y sobre todo que ellos ponen cosas que no que no tiene la escritura, ¿sí?
entonces eso nos puede abrir las puertas hacia otras cosas, ¿sí? Yo no quiero decir que ahora los incluye usted, ¿verdad?, como parte de libros inspirados, pero sí la escritura, tanto la Tanaj como el mismo Señor Jesucristo, les dieron cierta autoridad, ¿sí? Los tomaron como ciertos y vamos a pasar a verlos, y precisamente vamos a pasar a verlos. Dice, por ejemplo, que el libro del justo dice que pudo haber sido escrito entre los libros 2 antes de Cristo y el siglo 1 después de Cristo. Eso es lo que dicen, ¿verdad?, los eruditos. Dice, su narrativa abarca desde Génesis hasta los últimos días de Josué. La Tanaj en el Antiguo Testamento hace referencia a él diciendo, fíjese, no está escrito en el libro de Jacer, pero fíjese usted precisamente cómo aquí hay algo como que no cuadra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Tanaj, por ejemplo, si usted checa el libro de Josué, ¿sí? Josué capítulo 10, versículo 13, está haciendo esa referencia, dice, no está escrito en el libro de Jacer. Y déjeme decirle que el libro de Josué fue escrito entre los años 1400 y 1375 a.C. Sí, entonces ya no estamos hablando del siglo II antes de Cristo, sino que ya estamos hablando de 14 siglos antes, ¿sí? Entonces, fíjese bien esto que está pasando. Permítame, sí. Estamos aquí checando unas cosas para ver si nos funciona este recurso también. Entonces le comentaba yo que entonces ya no cuadra lo que dice uno y otro, ¿sí? Bueno, más bien ya no cuadra lo que dicen los eruditos. ¿Por qué? Porque si ya lo está mencionando el libro de Josué y segunda de Samuel también, y segunda de Samuel también, que habla de el 931 al 722 antes de Cristo, bueno, pues ya nos está diciendo aquí que pues que los eruditos están mal, ¿sí? Vaya, lo que pasa es que si uno se pone a pensar y uno checa, bueno, ellos hacen su trabajo, ¿verdad? Y ellos toman la evidencia de las muestras arqueológicas, ¿verdad? De los escritos que encontraron, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pero cuando encuentran un escrito, ¿verdad? Ellos datan, ¿sí? Ellos toman, por ejemplo, el papiro, ¿verdad? O el material en el que haya sido grabada la información y lo datan, ¿sí? Ellos tienen sus técnicas, ¿verdad?, para hacerlo, pero eso no quiere decir, que bueno que ya abrió. Eso no quiere decir que ese libro sea el original, ¿sí? O sea, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que ese libro haya sido el original? Pudo haber sido una copia de la copia, ¿sí? Entonces, yo por eso le comento que ahí, por ejemplo, el libro de Josué, vamos a ir a la cita precisamente, la estamos buscando, Josué 10:13. Josué 10:13. Ahora sí, vamos a checarlo, ya está el recurso. Sí, ¿qué dice Josué 10:13? Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, como usted puede ver ahí. Dice, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice aquí, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces ahí tenemos que el mismo libro de Josué, ¿sí?, que por cierto la autoría se le atribuye a él y a un copista desconocido, ¿sí?, según los eruditos, porque obviamente el libro de Josué también registra la muerte de Josué.
Entonces pues no lo pudo haber escrito él, sino que de esa parte, ¿verdad?, que ya es casi el final del libro en adelante, lo tuvo que haber escrito otra persona. Entonces desde aquí nos está diciendo que el libro de Yashar o el libro del justo no está, o sea, sí encontraron un escrito que datan desde esa fecha, que ellos dicen, pero en realidad fue escrito mucho más atrás. Ya 2 Samuel 1:18, pues si quiere vamos ahí, 2 Samuel 1:18, dice así, 2 Samuel 1:18, dice aquí, dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí que está escrito otra vez en el libro de Jacer. Entonces, pues aquí nos está diciendo, o sea, aquí está la prueba de que ese libro, tiene una antigüedad de más, y la misma escritura lo está constatando. Entonces, ¿por qué le digo esto? Sí, porque el libro de Jacer tiene, como voy a repetir, tiene ahí unos detalles que la misma escritura no lo dice. Por ejemplo, la escritura no nos habla de Janes y Jambres, ¿sí? De Janes y Jambres, sí. Dice Pablo lo cita cuando hace mención de Janes y Jambres, cómo resistieron a Moisés o Moshe, pero en el Tanaj no está, segunda de Timoteo 3:8. Dice, pero Janes y Jambres no aparecen en el Antiguo Testamento. Bueno, ya lo estoy repitiendo, y el Antiguo Testamento fue creado fue hecho, es escrito en 1400 a.C., según las dataciones, ¿verdad?, de los que se dedican a esto. Pero fíjese bien acá. Aquí le estoy poniendo precisamente un fragmento del libro de Jacer. Dice, el primero, y cuando ellos se fueron, el faraón llamó a Balaam, el mago, y por Janes y Jambres, sus hijos. Fíjese, hasta ahora nos damos cuenta que Janes y Jambres eran hijos de Balaam, y que Balaam estaba contado entre los magos de Faraón. Y fíjense, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Entonces usted ahí leer todo el párrafo. Y todos ellos vinieron y se sentaron delante de él, y el rey les dijo todas las palabras, las cuales Moisés y su hermano Aarón habían hablado a él, y los magos dijeron al rey, bueno, etcétera, y todo lo que dice, ¿sí? Entonces, y luego tenemos la otra cita, ¿sí? Cuando Pablo está hablando precisamente de eso. Entonces tenemos aquí, ¿sí?, a una persona, a un apóstol, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ¿sí?, que habla y le da autoría, ¿verdad?, le da validez, ¿sí?, a este libro, ¿sí? Quiere decir que y además, ¿verdad?, no solamente le da validez, sino que está hablando con personas. Si está haciendo esa referencia, está hablando con personas que conocen también la historia, ¿sí?, que conocen precisamente ese pasaje, ¿sí? Cuando hablamos nosotros entre cristianos, decimos, bueno, sí, como está en el pasaje ¿verdad?, de este libro, etcétera, etcétera, y sabemos, ¿verdad?, que el hermano, ¿verdad?, con el que estamos platicando, ¿sí?, pues sí lo entiende y sí lo sabe y sí lo conoce, ¿sí? Y ya cuando se habla, por ejemplo, con un inconverso, pues le dice, mira, a ver, trae tu Biblia, mira, te voy a enseñar en dónde, en qué libro, y entonces ya se es más preciso, ¿no? Sí, entonces fíjese bien, aquí él no tuvo que recurrir, como dice el libro de Enoch, ¿verdad? No, nada más, y de la manera que Janes y Jambres, o sea, ¿por qué? Porque eso se dominaba, ¿sí? Nada más ahí Pablo estaba interpretando, ¿verdad? Estaba haciendo una interpretación, ¿sí?, y una enseñanza tomada del libro de Enoch. Eso es lo que yo le quiero decir, ¿sí? Entonces, tiene por ahí cierta validez y cierta, ¿cómo se llama?
reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento, no se trata, ni le estoy diciendo, ni soy autoridad para decirle, ¿sabe qué? Deberían de ponerlo en el canon, no, sí, pero sí tiene cierta autoría, cierta validez y tiene cosas muy buenas, sí, yo le invito a que lo lea porque tiene, vaya, si me voy a poner aquí a poner todos los ejemplos, ¿verdad? Pues no vamos a acabar, ¿sí? Definitivamente. Vamos a ir a la siguiente. El libro de Enoch. Déjenme decirle también, nada más, le voy a dar un piconcito. Por ejemplo, en el libro de Jasher nos da el por qué Moisés tenía problemas del habla. Si usted quiere saber por qué Moisés tenía problemas del habla, le invito a que lea el libro de Jasher, ¿sí? Si quiere usted saber de dónde salió el misterio de la espada en la piedra, le invito a que lea el libro de Jasher, ¿sí? O sea, de dónde tomaron, ¿verdad? Los ingleses, ¿verdad? Porque pues como que huele mucho, o sea, ese pasaje que le estoy diciendo huele mucho se antoja decir que se copiaron del libro de Jasher para sacarlo de la espada en la piedra. Yo le invito a que lo lea y ya tome usted sus conclusiones. Bueno, vamos a continuar con el libro de Enoch. Dice, los eruditos datan el periodo de creación del libro del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Eso es lo que dicen, ¿sí? Eso es lo que dicen. Fíjese, dice, pero tiene detalles que la escritura no muestra, o sea, también igual que el libro que del Sefer Hayashar, también exactamente igual. Y la verdad yo cuando lo leí me quedé choqueado, ¿no? Pues uno podría decir, bueno, es que leyeron las escrituras y de ahí se van. No, porque tiene unos detalles increíbles, o sea, que dices, es que esto no puede ser, ¿sí? O sea, tiene que haber sido de más atrás, ¿sí? Por ejemplo, mire, le voy a decir una cosa, en la escritura no nos habla, o sea, nos habla nada más de que Enoch, por ejemplo, entre unos hijos se engendró a Matusalén, pero la escritura no nos dice cómo se llama la mamá de Matusalén, ¿sí? Y aquí sí la menciona, sí dice que se llama Edna, ¿sí? Entonces ya nos está dando el nombre de una persona que no está en la escritura. ¿Por qué no está en la escritura? Bueno, pues es que le voy a repetir, tenemos libros adjuntos, ¿sí? Libros adjuntos, por ejemplo, en lo que es la hermenéutica, ¿sí? En lo que es la hermenéutica, ¿verdad? A veces hay un recurso para enriquecer más la interpretación, sí, que se va uno a la historia, ¿verdad? Se va uno a la arqueología, ¿sí? Para cuando uno estudia un pasaje o un libro, decir, bueno, el autor quiso decir esto, ¿sí? Es más, hay bastantes recursos, ¿sí? Por ejemplo, interpretar si hay pasajes paralelos, pues el significado de las palabras, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el estatus de la persona? Si era rico, si era pobre, cómo vivía, etcétera, etcétera. O sea, todo un montón de cosas, ¿sí? Incluso hasta el clima, porque, por ejemplo, una persona que vive en la costa no piensa igual que una persona que vive en el desierto, ¿sí? O en las montañas. O sea, cada uno, hasta el mismo clima lo hace a uno tener una forma diferente de pensar, ¿sí? El movimiento histórico, ¿verdad? Que se está viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Si el pueblo era libre, si el pueblo era esclavo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hacen que el autor de cierto libro, ¿verdad?, transmita un mensaje, ¿sí? Que si no lo tiene uno en cuenta podría decir otra cosa, ¿sí? Aparte de otros recursos, ¿no? Sí, como que ya hemos hablado, ¿sí?
Entonces, aquí por ejemplo, aquí nos está diciendo este tipo de cosas. Sí, ahora hay profecías tremendas, sí, de que nos habla y nos deja choqueados. Si le empezamos a dar crédito a este libro que fue escrito realmente, ¿verdad? En la fecha en la que nosotros entendemos que pudo haber sido escrito o relatado, ¿verdad? Porque también debemos de recordar, sí, que hay obras que antes de ser escritas pasaron por una tradición oral, sí. Pues nos vamos lejos, sí, lo que los judíos llaman la Mishnah. La Mishnah significa repetición, y eso es un conjunto de tradiciones, ¿verdad? O enseñanzas que se transmitían oralmente y que pues ya en el siglo pasado fueron recopiladas y ya entonces ya fueron pues escritas, ya fueron impresas, ¿no? Sí, entonces pues igual tuvo que haber pasado, sí, con Enoch, sí, para que por lo cual es que a lo mejor todavía no se han encontrado, ¿verdad?, escritos o copias más antiguas. Pero si le empezamos a dar crédito a este razonamiento que se antoja lógico, imagínense por ejemplo lo que le voy a decir ahorita, sí, porque hay parábolas que hacen referencia a la escritura, sí, y hay profecías que nos hablan de los reyes de Israel, de lo que iba a pasar en Israel desde los tiempos de Enoch hasta los reyes de Israel, o sea, cómo sabían todo lo que iba a pasar. Entonces fíjese, vamos a ir a lo siguiente. Dije que no me iba a tardar. Dice, fíjese también, vamos a hablar acerca de lo que son los ángeles caídos, ¿sí? Sí, entonces, fíjese bien aquí, dice Judas 1, 14, 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Sí? Bueno, aquí ya es el juicio, ¿sí? Es el juicio a toda la tierra, ¿no? Pero fíjense lo que dice el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Dice, mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. O sea, estamos hablando de lo mismo con otras palabras, pero es lo mismo, ¿sí? Después dice Enoc 1.14 y Deuteronomio 33.2. Fíjese bien. El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Después abajo dice, dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seir les resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, vino con todo, vino con su poder. Entonces, con otras palabras, pero está diciendo lo mismo que Deuteronomio 33.2, si tomamos en cuenta que Enoc pues fue antes que, bueno, ¿no?, que Moisés, o que Hanoc fue antes para los hermanos, ¿verdad?, que hablan con términos hebreos, que Hanoc fue primero que Moshe. Entonces, fíjese todo esto. Entonces se antoja que esto que sí tiene, definitivamente es un libro de apoyo y que pues sí hay ahí sí hay autoridad, sí hay inspiración. Dice, fíjese bien aquí lo que le leo yo hablar hace un momento, me estaba yo adelantando. Dice, segunda de Pedro 2.4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si está hablando aquí de los ángeles que descendieron para tomar mujeres de los hijos de los hombres. Fíjese lo que dice el libro de Enoc, capítulo 10, versículo 12, dice que sus hijos, hablando de los ángeles rebeldes, dice, perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de juicio,
hay otros pasajes cuando habla así en referencia a ellos de los valles de la tierra, dice que habla de los valles del abismo, el abismo que está en los valles de la tierra, ¿sí? Entonces está hablando pues con otras palabras, ¿verdad? Sí, con otro lenguaje, porque tenemos que tomar en cuenta que es otro autor y otro tiempo, ¿sí? Otro autor y otro tiempo, ¿sí? Otra manera de hablar, ¿sí? Entonces fíjese, y pues entonces sí, porque pues el hombre también estaba en otra época. Por último quiero que usted vea esto, que es tremendo, porque nos está diciendo lo que va a pasar a futuro, con los primeros reyes de Israel, ¿sí? Es tremendo porque nos habla incluso de los jueces y habla de Moshe. Fíjese bien lo que le voy a poner aquí. Voy a poner en grande para que usted pueda leer. A lo mejor no lo leo todo, pero vayamos rápido sobre lo que son las letras amarillas. Dice, la oveja que los guiaba fue separada de ellos, se durmió y todas las ovejas la buscaron y lloraron por ella con los lamentos. Dice, hasta que terminaron de llorar por esta oveja, después atravesaron este río. Sí. ¿Cuál río? Pues el río Jordán, ¿sí? Entonces está hablando de Moshe, está hablando de Moisés. Dice, y vinieron otras ovejas que las guiaron. Por ejemplo, la primera oveja después de Moshe fue Yehoshua, ¿sí? Fue Josué. Dice, y las guiaron en lugar de las que se durmieron, pues de las que se durmieron, pues a Aarón y Moshe, ¿sí? Y dice que entraron en una región hermosa, en una tierra agradable y espléndida, ¿sí? Pues la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Canaán, ¿sí? Que ya después se volvió territorio de Israel. Entonces, fíjese todo lo que dice. Después empieza a hablar, sí, que fueron saciadas, ¿verdad? Que engordaron, ¿verdad? Sí, después abrían los ojos, se cegaban, ¿sí? O sea, abrían los ojos quiere decir que veían claramente que estaban en la verdad, pero luego se cegaban, o sea, ¿qué quiere decir? Que pecaban, ¿sí? Y entonces pecaban y levantaban otra oveja, pues eran los jueces, y así se fue, ¿no? Entonces, fíjense que por ahí se levantó, dice ahí más adelante, que un carnero, que empezó a embestir, ¿verdad? Ahí dice a los perros, a los caballos, haciendo referencia, ¿verdad? A los enemigos de Israel, sí, a los filisteos, amorreos y todos que tenían enemigos. Entonces, dice, pero después dice, como usted puede leer, usted léalo que en su casita, ¿verdad? Con más calma, usted para el video, dice que después lo abandonó su gloria, ¿sí? Que él dice, y que había otro carnero que estaba ahí, que Dios lo estaba levantando, sí, pero dice ahí, sí, que fue un cordero que fue a su lado, le habló en secreto y lo ascendió. O sea, era David que lo estaban ungiendo, ¿sí? Y dice que lo hizo juez y pastor, ¿sí? Entonces, dice ahí, el primer carnero persiguió al segundo. O sea, es cuando Saúl persigue a David, ¿sí? Y dice, salió y huyó su presencia. Pero dice, pero vi hasta que los perros abatieron a aquel primer carnero. ¿Cuáles son los perros? Pues los filisteos, ¿sí? Fíjese bien. Entonces, ya después dice, después ese segundo carnero se levantó y condujo a las cosas. Estamos hablando de David. Dice, y luego se durmió, o sea, se durmió en paz, ¿sí? No se lo comieron los perros como el primero, ¿verdad? Dice, después una pequeña oveja se convirtió en carnero, pues estaba hablando de Samuel. Y luego más abajo dice, una torre elevada y grande fue construida sobre la casa para el Señor de las ovejas. Y se está hablando del templo de Salomón, ¿sí? Y dice, y ofrecieron ante él una mesa llena. Está hablando, ¿verdad? De los holocaustos, ¿sí? De las ofrendas que le ofrecían, ¿verdad? Al Señor
al Señor de las Ovejas, pues estamos hablando de Yahvé. Entonces, entonces quiero que usted vea todo esto. Si nosotros tomamos en cuenta, si nosotros, por las evidencias que hay ahí, pues este libro estos libros son libros enriquecedores, ¿sí? Permítame tantito. Son libros enriquecedores, ¿verdad? Que le pueden abrir, ¿verdad? El panorama con la ayuda del Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Porque uno no puede ser soberbio como Nabucodonosor y decir, es que yo hice esto, ¿verdad? Por la grandeza mía, ¿verdad? Porque yo soy muy... No, pues ya estamos mal. Entonces, nos vamos a volver bestias, como él. No, es con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? No se le puede sacar jugo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos vaya guiando. ¿Verdad? No soy aquí para decirle, ni soy autoridad para decirle, este libro deberían de incluirlo, ¿verdad? No, o sea, es un libro adjunto. Es un libro adjunto. El máximo. Quiero que le quede a usted bien claro. No hay nada encima de la Escritura. Nada. ¿Sí? No hay un libro arriba de él, como hacen en otros lados, que primero está la doctrina, ¿verdad? Que primero está el catecismo, que primero están los libros de los sabios. O sea, no. Que hay una nueva revelación. No. Dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la Escritura. Sí, pero estos libros nos pueden ayudar de cierto modo, ¿verdad? Para entender ciertas cosas, ¿verdad? Y que la misma Escritura, ¿verdad? Nos está mencionando, ¿sí? Con esta premisa, ¿verdad? Con esa misma declaración de la Escritura, ¿verdad? Yo me atrevo a recomendárselo a que lo hagan, ¿sí? A que los lean, ¿sí? Y pues ahora sí, como dice Pablo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Usted, ¿verdad? Escuchando al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso cuando alguien dice, no, es que Dios ya no habla, no, sí habla. Sí habla, si no, estamos perdidos. Sí, porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros y no nos va a dejar hasta que Cristo venga. Porque si el Espíritu Santo, dice la Escritura, que convence del pecado, de justicia y de juicio, ¿de qué otra cosa más no va a convencer? Si dice que Él nos declarará todas las cosas, ¿sí? Entonces, el que no crea eso, entonces, ¿cómo puede estar seguro que tiene Espíritu Santo si no le habla? ¿Sí? Porque ahora sí, como acaba de decir en algunas predicas el apóstol Sergio, dice, Dios no habla cuando está enojado, y la prueba está en esos aproximadamente 400 años de silencio que hubo en el periodo intertestamentario, ¿sí? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba enojado con el pueblo judío, por todo lo que hacía, ¿sí? Entonces, si a usted no le habla a Dios, pues seguramente está enojado con usted. Y a usted va a decir, no, pues yo me porto bien, yo no hago nada. No, pero está enojado porque Dios no le agradan los incrédulos, ¿sí? ¿Verdad? Dice la Escritura que los incrédulos tendrán su parte donde, no le digo dónde, ¿verdad? Usted ya, si lee la palabra, ¿verdad? Usted ya sabe dónde. Entonces, pues ahí se lo dejo a tarea, ¿sí? Porque la Escritura está vigente. Porque hay gente que dice, es que Dios ya no habla, pero sí citan el Antiguo Testamento y dicen, es que no se ha cortado el brazo de Yahvé para para salvar. Bueno, pero ¿no crees a los profetas? Porque son del Antiguo Testamento, pues no crees nada del Antiguo Testamento. Entonces tampoco crees en todas las promesas del Antiguo Testamento. Nada más crees lo que te conviene, ¿no? Tenemos que leer la Escritura, hermanos. Es apasionante leerla.
eh, la invitación con el motivo, ¿verdad? Lo que yo espero, sí, de esto, sí, el mensaje es: lee, escudriña, investiga. Sí, ¿por qué? Porque todo aquel que pide recibe, al que toca se le abrirá, y se levanta al que llama. Entonces, esa es lo que yo quiero, ¿sí? Que no te distraigas, que no te dejes llevar por la corriente del mundo, que yo me levanto, voy a trabajar, ¿verdad? Y regreso a mi casa y ya. ¿Sí? Como, trabajo y duermo. Tengo mi familia y me reproduzco y yo. No, eso no vino. Ese no es el plan de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Dice la palabra de Dios ¿en qué puede uno, de qué puede uno apreciarse, ¿verdad? Pues en conocer a Dios, ¿sí? Eso es en todas las cosas, ¿sí? Conocerlo, ¿verdad? Como Él es, ¿sí? No es un Dios ausente, no es un Dios que dejó, ¿verdad? Una escritura, por cierto que la conoce, ¿verdad? No dejó una escritura, ¿verdad? Y ya ahí háganse bolas. Sí, no, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Entonces, sigamos escuchando y tengamos una relación con Él y sigamos conociendo. Y siempre un versículo que tengo yo muy metido es: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, estudie la escritura, escudriñala, investigue, confronte, contraste, compare, ¿sí? Porque de ahí dice la escritura que de Dios viene la sabiduría, ¿sí? De su boca viene la inteligencia y el conocimiento. ¿Y qué es de su boca? ¿Qué viene de su boca? ¿Qué salió de su boca? La escritura, ¿verdad? Y el Logos es Cristo. Cristo está ahí arriba y Cristo nos sigue hablando. Cristo nos dejó su Santo Espíritu. Si no, entonces, ¿para qué nos lo dejó? ¿Sí? ¿Cómo le va a guiar? Pues le tiene que hablar. ¿Sí? Dios ha hablado, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, muchas veces, de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, Dios sigue hablando y Dios le está hablando a usted en este momento. Entonces, le invito. Esa es la invitación. Ya no lo voy a quitar más su tiempo. Dele usted like, sí, si le gustó, dele like, compártalo, sí, y vamos a seguir subiendo material, sí. Una disculpa, yo había dicho que esta semana, ¿verdad? Íbamos a subir 2 videos, pero ando un poquito mal de la muela, me van a lo mejor hasta, me la van a extraer, de hecho. Perdón, aquí estoy comentando cosas, pero pues vamos a estar subiendo videos, ¿sí? Entonces, Dios le bendiga mucho, sí. Le deseo un feliz año, sí, y un año 2024 lleno de bendiciones, ¿sí? Lleno de la presencia de Dios, ¿sí? Y lleno de la palabra de Dios. Maranata, el Señor viene pronto. Shalom, mis amados, Dios los bendiga. Nos vemos pronto.